Buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este primer webinar del año 2025 organizado por Paynex, en el que abordaremos un tema de gran relevancia para el entorno empresarial colombiano, como es la nueva reforma pensional. Este espacio está especialmente orientado a empresas y personas con vinculación laboral dependiente, por lo tanto, les aclaramos que no está dirigido a trabajadores independientes, ya que su aplicación y alcance son distintos. Nos complace contar con la participación de la doctora Luz Amparo Cortés, CEO de Paynex, quien será nuestra panelista principal y estará a cargo de compartir su conocimiento y experiencia en torno a los cambios que trae esta reforma y cómo esta impacta a las organizaciones y a sus colaboradores. Para quienes no nos conocen, Paynex es una empresa especializada en servicios de BPO y PEO outsourcing en liquidación de nómina, así como en la administración de procesos de talento humano. Desde nuestro equipo les damos una cálida bienvenida y agradecemos su presencia. Por respeto a todos los asistentes que se han conectado puntualmente, damos inicio oficial a este espacio. Esperamos que sea de gran valor para ustedes y les agradecemos por acompañarnos. En cierto tiempo de la presentación vamos a estar dando espacio para las preguntas que pueden ir compartiéndonos por el chat o por el espacio que dice allí preguntas y respuestas. Al finalizar brindaremos ya otro espacio por si hay algunas preguntas que no fueron contestadas durante el desarrollo de este webinar. Les informamos que esta llamada está siendo grabada y será publicada en nuestro sitio web para su consulta. Bienvenida, doctora Luz. Bueno, muchísimas gracias, Paula. A todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este tema tan de actualidad y también tan difundido, porque ha habido muchos espacios en los cuales se ha hablado de la reforma pensional. La orientación que vamos a tener es una orientación más aplicada al tema operativo. ¿Cómo vamos a operar dentro de este entorno de reforma pensional y cómo nos afecta como personas la reforma pensional? Entonces vamos a tener dos aspectos. Un aspecto introductorio, donde vamos a hablar de la ley en generalidad y luego nos vamos a introducir cuál es la afectación para todas aquellas personas que manejan nómina, todas esas personas que tienen que liquidar pila, cuáles son los cambios sustanciales, qué va a pasar a partir del 1 de julio. Entonces, como el tema es un poco denso, vamos a arrancar en materia de una vez. ¿Ok? Entonces, comencemos diciendo que la reforma pensional creó un sistema de pilares que no existía. Se generó un umbral de cotización que es el que va a demarcar hacia dónde va el dinero de las cotizaciones. Y ese umbral se estableció en 2.3 salarios mínimos legales. ¿Y qué quiere decir esto del umbral de cotización? Hombre, que si usted tiene una pensión hasta antes de 2.3 salarios mínimos y hasta 2.3 salarios mínimos, pues usted debe estar en Colpensiones y no puede estar en una entidad privada de pensión. ¿De acuerdo? Porque entre otras cosas, las entidades privadas de pensión como tal desaparecen, porque este nuevo régimen establece es un régimen complementario de la pensión. Toda persona que tenga más de 2.3 salarios mínimos, ese excedente se va al régimen complementario. Y ahora vamos a ir desmenuzando esto poco a poco. Obviamente, esto establece que hay una sola cotización que después se distribuye entre el, los 2.3 salarios mínimos que es Colpensiones y el sistema complementario. Pero no es que las compañías tienen que hacer dos aportes, no, no, no. Usted paga en pila una sola vez y pila se encarga de la distribución. Y ahora en esta charla van a encontrar que pila ha adquirido una serie de obligaciones altamente relevantes y además que nos afectan a todos porque pila es quien va a determinar usted como persona en qué régimen está
y a dónde va su dinero. ¿Y por qué Pila lo va a hacer? Porque Pila lo va a hacer con sus bases de datos autónomas que tenga registradas de todo el sistema, y aquí vamos a ahondar en esto. También la reforma tributaria establece un beneficio para las mujeres, beneficio que también vamos a mirar más ampliamente, que creo que todas nosotras, las mujeres, hemos estado muy pendientes de eso. Hombre, que hay una disminución de semanas progresivas en 25 semanas cada año, ¿verdad? A partir de 2025 hasta llegar de 1.300 a 1.000 semanas. Pero ahí hay un tema que vamos a ahondar de cuáles son los requisitos para que eso se dé, y además de dónde viene esta norma y qué otras normas hay al respecto que lo van a dinamizar como aplicable o no para cada uno de nosotros. Como esto dividió en pilares, entonces estableció un régimen solidario que es para todas las personas colombianas residentes en el país, porque esto solo es para los colombianos residentes en el país, lo cual dice que el régimen solidario está excluyendo a los residentes extranjeros, ¿ok? Y para discapacitados, hombres entre 55 años y mujeres de 50 años. Un régimen semicontributivo que tiene aplicación para los residentes en Colombia. Entonces, fíjate que aquí, cuando se refiere a residentes, no solo son los colombianos, sino también los extranjeros residentes en Colombia, ¿verdad? Y los colombianos residentes en el exterior. Este tema de los colombianos residentes en el exterior es bien interesante, porque hay muchos colombianos residentes en el exterior que aportan a pensión en Colombia porque desean en algún momento de su vida regresar a pasar sus últimos años dentro del territorio colombiano. ¿De acuerdo? Y está el régimen contributivo, que bueno, es el que todos conocemos, que es para los residentes en Colombia, colombianos domiciliados en el exterior y con capacidad de pagos. Entonces, ahí están los pilares. Pero estos pilares tienen a su vez unas especificaciones que comienzan a partir del 1 de julio de 2025 a adquirir vigor. En el régimen solidario hay una renta básica establecida de 223.000 pesos para este año, y aplicará para aquellas personas de tercera edad que estén en pobreza extrema. Y la pobreza extrema está explícitamente explicada en la norma. Entonces, no, quizás no es la pobreza que nosotros entendemos, sino basada en parámetros legales, y también va a cubrir a aquellas personas discapacitadas de 55 años hombres, 50 años mujeres, y esto va a equivaler más o menos para estos discapacitados en un 80% del salario mínimo legal. En el semicontributivo están aquellas personas que no logran llegar a las 1.300 semanas, ¿verdad? Pero que tienen acumuladas entre 300 y 1.000 semanas. Mujeres 60 años, hombres 65 años, y que tienen capacidad de seguir contribuyendo. Entonces, en el semicontributivo van a lograr terminar de pagar sus semanas hasta cuando se logren pensionar. Pero aquellas personas que a la entrada en vigencia de esta norma tengan menos de 300 semanas, les será devuelto su dinero. ¿Ok? Y en el contributivo, ya habíamos hablado, se crean en el hoy dos regímenes: Ley 100 y reforma pensional. ¿Por qué dos regímenes? Porque hay unas personas que están en transición. Entonces, hay dos normas en vigencia. En el contributivo de reforma pensional entra la prima media de Colpensiones hasta 2.3 y el ahorro individual ACAI. Ese ahorro individual ACAI, que es
superiores a 2.3, que originalmente en la norma no había salido, pero que sí salió con los decretos reglamentarios posteriores, ese ACAI es indispensable que todas las personas tengan asignado un ACAI. Y vamos a ver por qué. Porque pueden haber personitas que dicen, no, yo estoy lejísimos de los 2.3 salarios mínimos. Eso es para la gente que gana mucho dinero. Aquí vamos a encontrar que no necesariamente el hecho de ganar por debajo de 2.3 no es necesario tener una CAI. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proseguir. La misma norma establece cuáles son las obligaciones de las administradoras. Todas las administradoras tienen que informar sobre el estado de las inversiones. ¿Quiénes son las administradoras? El ACAI, es decir, ese componente adicional a los 2.3. Tienen obligación de entregar a sus personitas que aportan en ese ACAI el estado de la inversión. ¿Y por qué? Hombre, porque es que la pensión ahora que está garantizando la norma nacional es 2.3. El excedente, que es el ahorro individual, es hasta donde usted le alcance ese ahorro individual. Entonces usted tiene un alto interés de saber si ese ahorro individual tiene rendimiento o no, si está dando utilidades o no, porque en la medida en que dé mayores utilidades, usted tendrá una mayor pensión. Entonces, aquí la discusión de los ACAI viene a ser por su eficiencia financiera de inversión de ese excedente. También tienen el deber de asumir todas las cargas administrativas que les conlleve estas inversiones y estas informaciones, y tienen que generar canales de atención eficientes para sus afiliados. Ahora vamos a ver más adelante qué va a ocurrir. Doctora, Dígame. vamos a leer la pregunta que tenemos aquí, esta primera parte. ¿Qué sucede para los aportes voluntarios a pensión que se están actualmente haciendo a los fondos de pensión privado si el colaborador queda en la nueva ley? ¿Sigue teniendo algún beneficio ese aporte? Bueno, entonces aquí es importante diferenciar la legislación tributaria de la legislación laboral. Son códigos totalmente diferentes. ¿Listo? La legislación laboral y la legislación tributaria. En la legislación tributaria, las personas siguen teniendo los mismos beneficios que tenían los aportes voluntarios a pensión. Esos quedaron igual, tributariamente sirven como parte de descontar para retención en la fuente. Eso sigue vigente porque no ha habido reforma tributaria que cambie ese beneficio. Frente a la legislación laboral, pues la legislación laboral realmente nunca ha regulado los aportes voluntarios. Eso es una negociación que tiene cada persona con una entidad financiera para tener una mayor pensión. Y eso sigue vigente hasta hoy. No ha sido regulado. Ojo, lo que sí reguló la reforma pensional son los aportes voluntarios a pensión obligatoria. Es muy diferente el aporte voluntario al aporte voluntario a pensión obligatoria, porque la reforma pensional lo que hizo fue eliminar el aporte voluntario a pensión obligatoria para aquellas personas que no fueran régimen de transición. Entonces, ¿quiénes quedaron con el beneficio del aporte voluntario a pensión obligatoria? Aquellas personas que están en régimen de transición y que vamos a ver más adelante. Eso ahí sí, al eliminar la legislación pensional, el aporte voluntario a pensión obligatoria automáticamente queda
sin ningún sustento en la parte tributaria, esto que era considerado ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, ok, la pregunta que me están haciendo es diferente. Aporte voluntario a aporte voluntario a pensión obligatoria. Vamos a seguir. Muchas ¿Listo? gracias. Para cerrar esta primera parte, dice, vemos los deberes de las administradoras. ¿Qué cambios se deben hacer en los softwares de nómina? Mira, hay unos cambios tan sustanciales porque aquí les he mencionado que hay unas nuevas obligaciones en pila que a pila le toca hacer. Y lo primero es que a nivel de software, usted tiene que saber si su empleado está en régimen de ley 100 o en reforma pensional. Sí, porque cada uno a nivel de liquidación, por ejemplo, de fondo de solidaridad es diferente. Porque usted tiene que saber para poder armonizar lo que va a tener pila con lo que usted tiene que saber, por ejemplo, ese detalle y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Vamos a seguir. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con la cotización y afiliación a pensiones? Que ahora sigue siendo obligatorio para dependientes e independientes y los rentistas de capital, eso no ha cambiado, sino que los ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos deben escoger el fondo de pensiones en el componente complementario que ahora se llama ACAI, ACCAI. Aquellas personas que están que ganan más de 2.3 salarios mínimos y que estaban, por ejemplo, en porvenir o que estaban en protección, deben afiliarse a una CAI diferente. No, esa persona sigue afiliada a porvenir y a protección. Lo que sucede es que lo inferior a 2.3 salarios mínimos se va a Colpensiones y lo que excede se va a su mismo ACAI actual, es decir, protección, es decir, porvenir. Lo que sí sucede es que las personas afiliadas a Colpensiones con ingresos superiores a 2.3, sí era obligatorio haber escogido el ACAI, porque esas personas no tenían ninguna relación con los anteriormente llamados fondos privados. Ahora bien, no, una cosa súper importante a tener en cuenta, la reforma pensional eliminó la edad máxima para acceder al sistema. Eso es un cambio que aparentemente en la norma pasó así, lo vimos pasar y dijimos, pero ¿en qué me afecta? Por supuesto, porque sucede que en muchas de las compañías tenemos personas que ya no son pensionables. Es decir, una personita que entra a trabajar y tenía 58 años, entonces se estimaba que esa persona no lograba llegar a edad de pensión y no era obligatorio pagar pensión por ella. Con la reforma no hay edad máxima para acceder al sistema. Entonces, todas aquellas personas que están laborando y que estaban exceptuadas de pensión en virtud de la edad, tienen que comenzar a cotizar la persona y el empleador para esa persona a partir de julio 1 de 2025. Entonces, esto es una cosa a tenerlo muy en cuenta porque es un cambio sustancial. Ahora bien, es que las empresas van a tener que hacer una planilla para Colpensiones y una para la CAI. No, Pila recauda todo, Pila se encarga de la distribución para cada una de las partes de acuerdo a su condición. Muy bien.
¿Quiénes están obligados? Todas las personas que ganan un salario mínimo o más y su IBC llegará hasta 25 salarios mínimos en materia de pensión. Recuerden ustedes que el régimen de salud y pensión tiene tope, pero recuerden ustedes que para fiscales no. Entonces, aquí estamos hablando de pensión, que sí hay tope. Para fiscales es hasta el infinito y más allá, el IBC. ¿Quién va a controlar que esto funcione bien y tal? La superfinanciera tiene que vigilar a los ACAI para saber que se están invirtiendo bien los dineros de los excedentes y también que Colpensiones lo está haciendo adecuadamente de tal manera que garantice que todos los aportes, tanto del empleador como de la persona, están siendo administrados eficientemente. ¿Ok? Ahora vamos. El sistema establecía, el artículo 76 estableció quiénes eran los del régimen de transición. Acuérdense ustedes que el régimen de transición era mujeres 750 semanas, hombres 900 semanas, para quedar cobijados con régimen de transición. Y régimen de transición es: usted no haga nada, usted queda igual que antes, usted esta reforma pensional no lo atañe, tranquilo, ¿ok? Y ordenaba que todas aquellas personas que estuvieran afiliadas a Colpensiones y que tuvieran 2.3 salarios han debido escoger su ACAI, es decir, a dónde iba su componente complementario. Este plazo venció el 16 de enero y aquellas personas que no lo hicieron, la UGPP, por ordenanza de esta misma norma, escogió por usted y usted debe ir y averiguar en qué ACAI está, porque usted tiene obligación de darle esa información a su empleador. No existe una base nacional donde el empleador pueda ir y consultar y saber en qué ACAI está usted. No, porque esto es información privada de cada persona y solo la persona la puede averiguar. Entonces, el colaborador tiene que ir a averiguar en qué ACAI está para que se lo suministre a su empleador para que pueda de en debida forma revisar cuando pague en pila que la distribución haya quedado adecuada, porque si no, sencillamente cuando usted liquide la nómina, suba pila, eso se va a donde diga pila y no hay forma de que se pueda validar en qué lado debe estar. ¿De acuerdo? Aquí en el régimen contributivo, el componente de prima media, acuérdense ustedes, no olviden esta parte, componente de prima media. Esto es otra forma de llamar esos 2.3 salarios mínimos, componente de prima media. Y van a ver ahora más adelante por qué es fundamental, porque la norma en muchas partes dice para el componente de prima media, quiere decir que régimen de transición no es, ¿ok? Ahora bien, la pensión integral para la vejez va a estar conformada por una única pensión reconocida por Colpensiones, porque Colpensiones después tiene que coger el componente complementario, unirlo en una sola masa y determinar su pensión. No va a ser que por venir o protección le va a pagar una parte de su pensión y otra parte de Colpensiones. No. Colpensiones vuelve y acoge el 100% de esa base y lo va a pensionar usted. También establece la norma un máximo de 4 meses para que sea entregada la pensión después de haber solicitado. Y la inclusión en la nómina de pensionados no puede ser mayor a 60 días. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden ustedes que a nivel de empleadores usted no puede
declarar pensionado un empleado hasta cuando no haya sido incluido en la nómina. No basta con que el empleado presentó los papeles y eso, usted no lo puede declarar pensionado hasta cuando no esté en la nómina. Y entonces establecieron un plazo máximo de 60 días, lo cual está súper bien, ¿ok? Si no se cumplen en las bases de datos nacionales, los parámetros para estar en periodo de transición, usted no será cogido en pila como en transición. Entonces muchas veces uno tiene el problema que uno saca las cuentas, no, yo trabajé tantos años en esta compañía, tantos en esta, entonces sumado todos, yo sé que tengo mis semanas. Pues sucede que pila solo acepta las semanas que tengan las bases de datos nacionales. Y estas semanas no siempre están bien. Entonces, digamos que todo este tiempo que ha habido de espera de la reforma pensional ha sido también una oportunidad para todas las personas. Y si alguna de las personas aquí no ha pedido su historial para saber el número de semanas, es fundamental que lo pida ahora. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no escogí mi ACAI y estoy en Colpensiones y la OGPP me mandó a un fondo que no me interesa, no me da seguridad? Bueno, usted tiene que esperar 6 meses para poderse mudar de ACAI. ¿Listo? Muy bien. Hemos dicho que hay dos regímenes, Ley 100, ¿verdad? Y reforma pensional, que se llama Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte, Ley 2381. Entonces, usted, si es empleador, usted necesita que todos sus empleados le digan a qué régimen pertenece. Necesito que usted me lo diga para yo poder parametrizar mi software. ¿Y por qué necesito eso? Y el hecho de que el empleado me lo informe, no, por favor, en cualquier comunicado que usted haga, por favor, dígale a su colaborador, pero yo no le puedo garantizar que usted esté ahí a pesar de que me lo informe. Es que aquí le mando las semanas que yo bajé del sistema. Qué pena, pero yo no le puedo garantizar eso porque sucede que ahora la planilla pila, cuando le damos el número de cédula de la persona, ella es la que dice en qué régimen está usted. Ella es la que dice. Entonces, por eso es muy importante explicar a los colaboradores eso y que las personas sepan. No es del control de la compañía. No hay una base de datos donde la compañía puede entrar y revisar a ver si este número de cédula en qué régimen está. No. Pila sencillamente lo declara régimen de transición o lo declara de ley 2381. Es definitivo que antes de la entrada en vigencia 1 de julio tengamos totalmente clasificados a nuestros empleados para poder parametrizar adecuadamente el software que usted use. ¿Por qué? Vean ustedes, es que aquí viene el problema. Y es que si usted es ley 100, usted tiene un fondo de solidaridad muy diferente, así es ley 2381. ¿Por qué? Porque la ley 2381 arranca de 4 salarios y menos de 7, pero arranca en 1.5 y ley 100 arranca en el 1%. Y usted va a tener personitas colaboradoras que unos son ley 100 y otros 2381. Entonces usted imagínese para el software de nómina. Usted no lo puede dejar sin decirle al software cuál base es la que va a tomar para fondo de solidaridad. Ley 2381 va desde 1.5 hasta 3, mientras que ley 100 va del 1
al 2, con rangos diferentes. Esta presentación yo se las voy a dejar en la página para que ustedes la puedan tener como de consulta si les interesa. Entonces, fundamental, fundamental en el hoy, saber cada una de las personas en qué régimen está. Y si usted no es empleador, sino solo es un colaborador, haga una carta y mándesela a la compañía. Señores, les certifico que yo soy ley 2381, que yo soy ley 100 y que tengo mis requisitos cumplidos. Por favor, aplíqueme la tabla de fondo de solidaridad ley 100. Porque de lo contrario, las administradores de recursos humanos y demás, pues van a estar en una encrucijada de no saber cómo liquidar la nómina de estas personas y cualquier software, hasta un Excel, pues yo lo tengo que parametrizar diciéndole en qué régimen está cada una de las personas. ¿Ok? Doctora, tenemos dos preguntas acá en el chat. La Dígame. primera dice, teniendo en cuenta que no existe edad máxima para pensión, esta persona entraría a pilar semicontributivo. ¿En qué modo se le activa la pensión de vejez si accede, por ejemplo, con más de 65 años? La planilla pila estableció una categoría específica para poder aportar. Esta persona no entra en pobreza extrema. Esta persona entraría en semicontributivo una vez cumpla los requisitos de semicontributivo, ¿se acuerdan ustedes? Que era más de 300 y menos de 1000 semanas. Mejor dicho, la probabilidad de esa persona es que logre llegar a las 300. Entonces dividan 52 semanas entre 300, ¿verdad? Entonces va a tener que cotizar unos 5 años para poder llegar al régimen semicontributivo y si no, tiene que aportar de todas maneras la persona y el empleador. Listo. Entonces Y la no, segunda, perdón. dígame. Y la otra pregunta que tenemos es, si estoy en régimen de transición y gano más de 2.3 salarios mínimos, ¿debo elegir a CAI? Pero por supuesto, pero es más, ya le venció el término, porque es que el término se venció en enero de 2025. Ya usted, la UGPP, escogió su ACAI. Usted lo que tiene es que averiguar con la UGPP en qué ACAI usted lo mandaron y hacerle seguimiento a la CAI, hacer uso de algo que se llama la doble asesoría, ir para que le expliquen cómo es, en qué va a invertir ese ACAI el dinero, qué seguridad hay, etcétera, etcétera. Y si usted no está conforme, le va a tocar esperar 6 meses para cambiarse de un lado hacia otro. Muy bien, nos vamos acá. ¿Quién tiene la responsabilidad de la cotización? Ah, porque esta ley revive algo que ya había estado derogado, que era la retención de aportes. Y entonces abre una puerta y dice, oiga, si usted tiene prestadores de servicios, usted puede, esto no es obligacional, usted puede con él acordar que los aportes usted los pueda retener del valor de la prestación del servicio y usted pagarlos. Normalmente eso se diría, no, por eso es como una cosa inocua. No, 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 no es tan inocua, porque recuerden ustedes que tributariamente, entonces me voy a otra legislación, tributariamente, para que un servicio prestado por una persona natural sea descontable, usted tiene que garantizar que esa persona haya pagado seguridad social, porque si no, usted empresa no se puede deducir eso. Eso dice la legislación tributaria. Entonces, como eso es así, muchas empresas se sienten más cómodas con sus prestadores de servicios reteniendo el valor y pagando. Bueno, entonces, esta legislación lo que hizo fue normalizar esto y crear en pila, en planilla pila,
un espacio para poderlo hacer, que antes no lo había. Antes le tocaba a la personita de recursos humanos pagar por una planilla de independientes, pedir un código y tal. No, ya la va a poder hacer dentro de la misma pila, solo que con otro tipo de planilla para pagar lo que haya concertado con los prestadores de servicios. Esta norma reitera, porque eso ya está, reitera que aquellas personas de riesgo 5 o 6, estoy hablando de riesgo de ARL 5 o 6, y que presten servicios, tienen la obligación de pagar la pensión. ¿Quién? La persona que lo contrató, y tiene la obligación de pagar la ARL. Entonces, ojo con eso. Ojo con las personas prestadoras de servicios, riesgo 5 y 6. A los demás es concertado. ¿Listo? Ahora aquí estableció esta norma la posibilidad de que aquellas mujeres con ingresos inferiores a un salario mínimo, pero que sean beneficiarias en salud de un régimen contributivo, pueden aportar a través de un tercero por un salario mínimo, pensión. Es como aquí, esto es como un enredito, pero uno supondría que esto pudiera ser para esposas que quisieran tener su pensión propia, o que de acuerdo a este nuevo régimen no van a llegar a tener pensión propia, entonces para que puedan hacer aportes a través de un tercero. Entonces ahí hay que ver cómo se reglamenta dentro de las compañías esto. ¿Ok? En el tema, este no es el tema de independientes, pero vamos a dar algo. En el tema de los dependientes, el máximo sigue siendo 25 salarios mínimos, el salario integral, el IBC es sobre el 70%, pero aquí viene algo importante, y es, ¿cómo sé, cómo sé que estoy, perdón, un segundo que aquí se me, aquí, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con una personita que tiene menos de 2.3 salarios mínimos? Esa persona tiene 2.3, menos de 2.3 salarios mínimos en mi nómina. Estoy seguro porque aquí veo. Pero cuando liquido pila, ¿verdad? Veo que me manda para Colpensiones una parte y otra parte para acá. ¿Y por qué? Ah, porque sucede que ahora pila es quien determina el tope cuando hay varios empleadores. Va a tomar los aportes de todos los empleadores, hacer una cajita para ese empleado, y basado en eso distribuye cuánto para Colpensiones y cuánto para el ACAI. Entonces, ahí es donde les digo que hay que pedirle ACAI a todos los empleados, porque uno no llega a saber qué otro ingreso tiene ese empleado, porque es profesor por horas, porque prestó un servicio y le pidieron que tenía que dar la cotización de salud y pensión, etcétera. Y si Pila detecta que esta persona requiere ACAI y no lo tiene registrado, no procesa el empleado. Ojo con esto. Entonces, eso va a generar un enredo para las personas de recursos humanos y demás, porque cualquier cosa que vuele el tope de 2.3, un bono que se le dio un mes, esa persona se ganó un concurso y la empresa le pagó, esa persona le corresponde una prima especial de vacaciones. Todo lo que quede considerado para IBC y aumente el tope,
pila le va a pedir una CAI. Entonces es mucho más seguro para las personas que liquidan nómina que le pide la CAI de todo el mundo. Con eso lo tiene registrado y en el momento en que si no es necesario no pasa nada, pero en el momento que sea necesario no se va a trabar la planilla de seguridad social. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de los periodos inferiores a un mes. Esto es una de las cosas más comunes que los colaboradores terminan diciendo, ¿por qué me descontaron esto de salud, de pensión, etcétera? Porque un periodo inferior a un mes, lo que hace Pila y lo que se debe hacer es promediar, es decir, promedia de acuerdo al tiempo que usted elaboró y establece cuánto sería su salario del mes. Y como las cotizaciones son mensuales, así va a determinar si usted tiene componente complementario o no. ¿Listo? Ahora, los dependientes con contratos inferiores a un mes establece la tabla de aportes. De 1 a 7 días, la cotización tiene que ser por una semana, de 8 a 14 por 2 semanas, de 15 a 21 por 3 semanas y más de 21 días tiene que llevarlo al mes. Antes podíamos hacer la cotización por los días. Ya no se puede hacer, hay que acudir a esta tabla. Hay que acudir a esta tabla. ¿Listo? Muy bien. Ya explicamos la cotización mínima semanal. Ahora vamos a hablar de los beneficios de semanas de mujeres con hijos. Este tema sí que es simpático. Dígame. Doctora, Dígame. antes de pasar al siguiente tema, tenemos aquí dos preguntas. Hay una que está relacionada con otra. Dice, ¿por qué canal puedo obtener el certificado del régimen para poder extenderlo a mi empleador? Y de esta misma forma, para los del régimen de nueva ley, ¿dónde pueden averiguar el ACAI? Bueno, mira, qué pregunta tan buenísima. Porque no hay respuesta exacta. ¿Dónde pueden ustedes averiguar? No hay una base de datos a dónde acudir, no hay, Pila no les va a contestar, ellos tienen la base de datos. Lo único que podemos decirles es que usted queda en el ACAI donde estaba antes. Si usted estaba en Porvenir, usted sigue siendo Porvenir. Pero si usted estaba en Colpensiones y tenía que haber dado una CAI porque usted tiene más de 2.3, tiene que comunicarse con la OGPP, que fue quien lo asignó a usted a cualquier lado porque usted no lo escogió voluntariamente, porque usted tuvo hasta enero de este año para haberlo escogido. Entonces, comuníquese con la OGPP, que fue quien estableció eso. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto en que acá ¿a qué régimen pertenezco? Usted tiene que coger la norma, ¿verdad? Y usted tiene que pedir el certificado de sus semanas cotizadas. Fácil. Pide el certificado de sus semanas cotizadas. Usted mire en la norma y en la norma usted dice, si yo soy una chica y tengo 750 semanas, yo pertenezco al régimen de transición porque aquí tengo mi certificado que dice que yo tengo más de 750 semanas a la entrada en vigencia el 1 de julio de esta norma. Aquí está. Pero soy una chica y tengo 650 semanas. Yo sé que yo soy ley 2381 porque no cumplo el umbral. ¿Listo? Si soy un chico, pido mi certificado y tengo 920 semanas, yo sé que soy régimen de transición, porque eso dice la norma. Y si soy un chico y tengo 780, yo ya sé que soy ley 2381. Esa es la única manera. ¿Ok? Hablemos de este beneficio de semanas para mujeres con hijos. Aquí hay que decir una cosa súper importante, porque nosotras las chicas nos
digo las chicas por la edad, nos entusiasmamos, no, yo me voy a jubilar antes, qué bueno, porque es que la norma dice que yo puedo descontar 50 semanas por cada hijo. Y también la norma dice que a partir de 2025 se comienza a reducir las semanas de pensión para las mujeres, sin hijos, con hijos, como sea, género femenino, 25 semanas por cada año. Entonces uno podría sacar una cuenta muy chévere que dice, hombre, es que yo eran 1.300, ¿verdad? Tengo 3 hijos, pues ya no son 1.300, ¿cierto? Son 1.200, ¿qué? 1.150, 1.150, menos 25 que van a reducir en el año 2025 son 1.125 semanas. Yo me puedo jubilar antes. Entonces hay que leer la norma muy despacio porque la norma dice eso, por supuesto, ¿ya? Por supuesto. Pero sucede que esta norma aplica para el componente de prima media. ¿Se acuerdan que por allá les dije? Acuérdense de esa frase, prima media. Y cuando hablamos de componente de prima media, estamos hablando del nuevo régimen, es decir, Ley 2381. Si usted está en transición, por eso es que esta norma está demandada, porque aquí no hay un sano equilibrio en esto, pensaría uno, pero vamos a ver qué pensaba el gobierno cuando lo sacó, pero esto no está cobijando a las personas de transición, solo está cobijando a Ley 2381. Claro que también por ahí hay una norma que se llama el derecho de la favorabilidad, entonces eso se podría invocar por ahí. Pero para que lo tengan en cuenta, este tema de la reducción de semanas y demás no es nuevo. Hay una sentencia que es la C-197 del año 2023, mucho antes que se hablara aquí de reforma pensional, que la Corte Suprema sacó una sentencia donde decía que todas aquellas personas que pertenecieran a prima media con pensión definida. ¿Y quiénes son prima media con pensión definida? Las personas que están en colpensiones. Así sean régimen de transición. Ojo con lo que les voy a decir. A partir del año 2026 se reducen las semanas para las mujeres en 50 años, en 50 semanas, perdón, el primer año, y 25 semanas en cada año subsiguiente hasta llegar a 1.000. Sentencia C-197. Entonces, si yo soy régimen de transición, estoy en colpensiones, no quedé cobijado con el tema de la reducción por los hijos y del número de semanas, 25 semanas cada año, yo me podría acoger a la sentencia C-197 en el año 2026, descontar 50 semanas y 25 semanas en cada año subsiguiente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la prestación anticipada? Bueno, la prestación anticipada es para aquellas personas que no cumplen requisitos y no lo van a poder cumplir. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? No estar en transición, obviamente, que no reúnan más de 1.000 semanas, que tengan 62 años mujeres, 65 hombres, que no va a generar esto pensión sustitución jamás en la vida porque lo están anticipando usted. Y que a usted esta pensión anticipada le van a descontar de la mesada pensional cada mes, le van a ir descontando las semanas que le falte. ¿Ok? Hay otro tema que es la pensión familiar, y entonces esta norma establece una cosa chévere, y es que si no alcanza
a cumplir las semanas, se puede entre las dos cónyuges sumar las semanas para completar la pensión, y es una pensión familiar que se da por una única vez, porque si hubiera una separación, la pensión se dividiría entre las partes y no habría una segunda pensión familiar. Esto está dado con unos requisitos, que ser cónyuge o compañeros permanentes, tener una convivencia de más de 5 años, sumar las 1.300 semanas entre los dos, en caso de divorcio 50 y 50. Al fallecer uno de los cónyuges, el otro se queda solo con su 50%, no con el 100%, como sería en el caso del contributivo completo. Bien. ¿Qué es la indemnización sustitutiva y devolución de saldos? Es para aquellas personas que tienen el componente de prima media. ¿Se oyeron el término componente de prima media? Estamos hablando, esto no aplica para transición, esto aplica para Ley 2381. Entonces, establece cómo se va a calcular la indemnización al momento de invalidar y cómo se va a liquidar el tema de el régimen complementario de ahorro individual. Hay que entregar todo lo ahorrado más los rendimientos que tenga esa fecha. ¿Quiénes son beneficiarios de la sustitución? De acuerdo a esta nueva norma. El cónyuge o compañera permanente, pero le agregó de 30 años o más, porque con esto están acabando algo que solía ocurrir, era que la persona mayor se casaba con un jovencito y una jovencita para dejarle la pensión. Entonces, pues, con esto le pusieron, digamos, un límite a esto, de forma temporal a los menores de 30 años y que no tenga hijos, que tiene que tener un mínimo, una duración de 20 años, y está obligada a cotizar en pensión la compañera, tiene que haber vivido como mínimo 5 años continuos, y si existe divorcio y no existe convivencia, pero sí compañera permanente, estamos hablando en los casos en que hay dos hogares al mismo tiempo, con más de 5 años establece que la pensión es para la compañera permanente. Si no existe divorcio y si separación de hecho y la compañera permanente cumple los 5 años de convivencia, la pensión se dividirá proporcionalmente al tiempo convivido entre las partes. Bueno, esto puede ser útil en algún momento. ¿Quiénes son beneficiarios de la pensión sustitución? Que pensión sustitución se da cuando fallece el aportante, ¿no? En caso de relaciones simultáneas por más de 5 años, se hará en forma proporcional. Los hijos de 18 años y hasta los 25, pero tienen que acreditar que estén estudiando. A los hijos inválidos, cuando no se tenga hijos ni cónyuge, heredan los padres, y el monto será igual al 100% de la pensión. Doctora, Dígame, tenemos acá dos preguntas más. ¿Qué dígame. retos implica para los empleadores gestionar la terminación del contrato por pensión bajo la nueva ley y qué riesgos hay si no se notifica dentro de los 30 días al cumplir los requisitos? Mira, el poder terminar el contrato de manera unilateral por parte del empleador por efecto de pensión, recuerden que primero debe el empleado haber cumplido los requisitos y yo haberle notificado a él, decirle, amigo, usted ya cumple requisitos, tiene la edad, tiene las semanas, hágame el favor y gestione su pensión. Y suponte que el empleado dice, no, yo no me quiero pensionar, yo me quedo aquí. Lo que está diciendo la norma es no, el empleador tiene derecho a dar por terminado el contrato porque la persona cumplió los requisitos, tiene las semanas
tiene la edad, yo le notifiqué, señor, usted ya tiene las semanas y la edad, hágame el favor y solicite su pensión, no lo hizo, le puedo terminar. Ojo con lo que voy a decir. Hay una cosa que se llama la protección reforzada, a aquellas personas que les faltan 3 años para pensionarse. Mucho cuidado con esas personas. Esas personas son, de acuerdo a la legislación laboral, intocables. Usted no puede despedir a una persona que le falten 3 años para pensionarse. No puede. Entonces, esto de la pensión hay que asegurarse que la persona tenga la edad, tenga las semanas y que yo lo notifique. Si no lo notifico, sencillamente no lo puedo despedir. Tengo que notificarle, decirle, señor, por favor, presente sus documentos. Y si el empleado se niega a hacerlo, yo puedo invocar esta ley y darle por terminado el contrato. ¿Listo? Listo. Y la última pregunta de esta parte dice, ¿se acabó en el riesgo de vejez la indemnización sustitutiva y o devolución de saldos o solo aplica entonces para invalidez? No. Para ambas partes, yo lo expliqué antes. La devolución de saldos sigue existiendo para aquellas personas que no llegan a la edad de jubilación. Estas personas tienen derecho a que les devuelvan el saldo porque no van a llegar. Así que no la han eliminado para nada. Y la pensión sustitución sigue existiendo bajo el cumplimiento de requisitos que habla esta norma. Si usted cumple los requisitos, usted tiene derecho a pensión sustitución. A donde se acabó la pensión sustitución es, no hay pensión sustitución cuando la persona se invalida y no cumpliendo todos los requisitos, no tenía las semanas completas, no tenía esto y esto, le dan la pensión de invalidez al aportante, pero no hay sustitución porque esa persona no cumplió el número de semanas. Pero supóngase que una persona ya tenía las semanas suficientes, sufrió un accidente, se invalidó, hay pensión sustitución. El problema es que cumple el número de semanas. Muy bien, nos vamos a la transición. En la transición estamos hablando que el periodo de las personitas que están en transición, 750 semanas mujeres, 900 hombres, se continúa aplicando ley 100, no ha pasado nada, esto no me tocó a mí. ¿Y qué pasa con ese periodo de transición? Estas personas van a tener algo que se llama oportunidad de traslado. Esto es muy importante. Hay temas que han sido difundidos y temas que no. ¿Qué es la oportunidad de traslado? La oportunidad de traslado solo tienen derecho los del régimen de transición y es de decidir en los 2 años siguientes, es decir, hasta 2026, hasta julio 16 de 2016, si quieren irse al nuevo régimen, ley 2381, o seguir en este régimen, tienen esa oportunidad. ¿Y por qué lo haría una persona? Hombre, porque hay unos beneficios que no le aplican, que están en la nueva ley y puede que les sea favorable y demás, y para ello las personas que están en transición y todas las personas además tienen derecho a algo que se llama la doble asesoría, es decir, tienen derecho a ir a las entidades y que les expliquen si sería mejor quedarse en este régimen o irse para el otro. Eso va a permitir que los del régimen de transición puedan en los 2 años siguientes observar, mirar, evaluar y tomar una decisión de fondo. Ahora, esta ley estableció unos nuevos términos para ejercer acciones, que eso ha sido otro tema que poco se ha comentado, pero que es súper importante. Ese término para ejercer acciones lo estableció a 5 años del reconocimiento. Es decir, que a mí me reconocen la pensión y yo tengo los 5 años siguientes para averiguar si
a mí me la liquidaron bien, me faltaron semanas, yo puedo controvertir la liquidación, porque recuerden ustedes que cuando uno tiene más semanas de las necesarias por cada año adicional, hay un porcentaje adicional que te dan de pensión. Entonces, las discusiones por las semanas puede ser importante porque puede representar dinero hasta cuando yo me muera. ¿Qué pasa con las acciones actuales y posteriores que estén reconocidas cuando salió esta ley? Entonces dice que el vencimiento será 5 años a partir de la ley. Qué chévere, porque vuelven y le dan oportunidad a las personas de revisar, evaluar y tal. Y las cosas que ya estén totalmente decididas, hay un recurso extraordinario de revisión que también dan 5 años de haber sido expedidas. Acuérdense que esta ley se expidió en el 2024, o sea, ya llevamos un año. Después sale el decreto 1225 y es el que dice la obligación de tener ACAI para el componente complementario. Esto salió en octubre 3 de 2024. Aquí establece la obligación de los afiliados que cumplan requisitos para estar en el régimen de transición o para la oportunidad de traslado, que es lo que acabamos de decir, se tendrán en cuenta para determinar si usted es transición o es ley 2381, solo los periodos acreditados antes de julio 1. No sirven los posteriores a julio 1. Entonces hay que revisar y muchas personas en este periodo fueron urgentemente a cumplir con sus semanas para ver cómo llegaban al umbral para hacer transición. La metodología del cómputo de las semanas es importante. No podemos tomar el año y decir, de acuerdo a este año son tantas semanas y tal. No. Hay que coger, las semanas son de 7 días, los meses de 30 días y los años de 360. Entonces, para que quedemos claros cómo se sacan el número de semanas que yo tengo, esto es de que se dio la oportunidad de que usted escogiera la CAI para aquellas personas que están en Colpensiones y tenían más de 2.3, pero esto venció el 16 de enero y estamos hablando del decreto 1225 que reglamentó la ley 2381. Este mismo decreto nos está hablando de la elección del componente complementario que va a regir a partir del 1 de julio, ¿verdad? Y aquí viene una cosa súper importante, las personas que se afilien por primera vez. Entonces aquí entramos. Las personas que manejan recursos humanos y entra un nuevo colaborador. Usted primero que todo le tiene que decir, señor, lléneme este formatico que usted se lo tenga que ingeniar y hágame el favor y me dice, ¿usted es transición o ley 2381? Segundo, dígame cuál es su ACAI. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de julio, aquí dice, todos los empleados nuevos debe usted decir cuál es su ACAI. Porque ya no va a haber que la UGPP lo va a mandar a donde quiera. Eso fue para este evento, cuando salió la ley. De ahora en adelante, todo empleado nuevo tiene que escoger el ACAI. Y si no tiene ACAI y Pila lo detecta cuando usted hace la seguridad social, no se lo procesa. Entonces usted va a tener en su seguridad social una serie de empleados parados, sin poderlos procesar, porque sencillamente Pila le dice, no lo puedo procesar porque no sé cuál es la CAI. Entonces, empleado nuevo, sea menor de 2.3, mayor de 2.3, hágame favor y déme su CAI, para yo poderlo registrar en Pila. Además, se establece la fecha límite de cumplimiento del régimen de transición, 30 de junio, que ya lo hemos visto. Ahora bien,
Sale el 25 de marzo, hace nada, resolución 467 que regula este tema de las pensiones. Y la resolución 467 es puramente articulación de cómo va a operar el nuevo régimen, Ley 2381 dentro de Pila. ¿Cómo lo vamos a administrar en Pila? Porque esa era la gran incógnita de todas las personas que estamos dentro de recursos humanos y demás. Y entonces, ¿esto cómo se va a manejar? ¿Cómo será que me toca? ¿Cómo lo liquido? No, resolución 467, marzo 25. Se crea la ventanilla virtual que permite la autoliquidación y pago integrado de seguridad social y para fiscales, la misma de siempre. Nos dice Pila recauda todo. Y él distribuye en los pilares. ¿Y cómo hace para distribuir en los pilares? Ah, es que Pila tiene sus propias bases de datos. Cuando entra la cédula de Luz Amparo Cortés dice, Luz Amparo, no mía, usted no se gana sino 1.800.000, vaya para Colpensiones. Pero entra la cédula, ¿verdad?, de Shakira. Ay, Shakira, usted se gana como 30 millones. Esa mujer gana mucho más, pero bueno. Usted se gana como 30 millones. No, amiga. Usted, esta parte se va para Colpensiones y esta parte se va para el ACAI. Es Pila quien va a decir a qué régimen pertenece usted. Pila, va a decirlo. Pero Pila no comparte sus bases de datos, no nos da acceso para nosotros saber. Es decir, que cuando liquidamos la seguridad social es que sabremos. ¿Ok? Y está Colpensiones con su prima media, que van sus 2.3 salarios mínimos. Listo. ¿Qué más nos dijo resolución 467? Resolución 467 entonces nos obliga a los siguientes pasos dentro de la compañía. No es porque la ley me diga que lo tengo que hacer, sino porque yo tengo que pensar en mi software, tengo que pensar en mi Excel con que yo liquido la nómina, ¿qué voy a hacer? Yo necesito saber el régimen pensional y eso se lo tengo que pedir empleado por empleado. Yo necesito saber cuál es el ACAI de cada empleado. Hay que hacer una jornada informativa con los colaboradores y decirle, amigo, usted me doy cuenta que usted es de Colpensiones. ¿Usted escogió su ACAI? Sí, sí, está bien. No tengo ni idea, yo no escogí eso. Amigo, usted necesita averiguar en la UGPP cuál es su ACAI, porque lo vamos a requerir aquí. Y hay que establecer un procedimiento para solicitar la información a los nuevos empleados, porque todo empleado que llegue necesitamos saber qué régimen es usted, ¿verdad? Y además, qué ACAI tiene. Entonces, hay que establecer un procedimiento para eso, para evitarnos problemas y no al momento de liquidar la nómina nos quede varada la seguridad social. La Pila tiene las bases de datos nacionales. Como tiene las bases de datos nacionales, tiene los aportes concomitantes, es decir, de todos los órdenes que tenga un empleado. Y sumados todos, es que le va a pedir usted la CAI o no. Sumados todos, no nada más lo que usted está liquidando. ¿Listo? Hay que tener perfectamente parametrizado y informadas las personas de periodos inferiores a 30 días que los van a clasificar de acuerdo al ingreso promedio que le den esos 30 días. Entonces, supónganse ustedes, hay compañías que dicen bono de enganche. Esa personita se gana nada más 2.500.000, pero le dan un bono de enganche de 5 millones. Esa persona al comenzar queda parametrizado con ACAI inmediatamente.
El siguiente mes su ingreso no da para acá, no da, pero en el momento en que entró, da para tener acá. Por eso es que es necesario tenerlo a cada una de las personas. ¿Listo? Hay que tener en cuenta lo dispuesto sobre la eliminación de aportes voluntarios a pensión obligatoria, que ya se los expliqué, que esto solo queda vigente para transición, es decir, para ley 100, no para ley 2381. Antiguamente en Pila, cuando había un traslado de una entidad a otra, es decir, una personita decía, yo ya en pensión no estoy en porvenir, yo me voy para protección, ¿verdad? La persona notificaba y uno notificaba también en Pila que hubo un traslado y esperaba que en las bases de datos nacionales estuviera todo aquello. Ya no es necesario. Los traslados los hace Pila automáticamente y la plática se va a donde diga Pila, no donde diga el empleado que está y todo aquello. ¿Eso qué obliga? Que tengamos que hacer cuadres mensuales por entidad para saber que estamos perfectamente cuadrados. ¿Y por qué es necesario hacer un cuadre mensual por entidad? Porque entonces aquí nos devolvemos al régimen tributario. Recuerden ustedes que después en exógena tenemos que dar las entidades, ¿verdad?, de la seguridad social y no nos van a cuadrar con la contabilidad, porque vamos a tener en la contabilidad una entidad y en Pila hay otra. Entonces se requiere ahora que se diseñe un procedimiento de cuadre mensual que permita que esto se dé. ¿Ok? ¿Cómo va a operar Pila? ¿Cómo son las bases de información y las articulaciones y todo esto? Ah, bueno, en mi software yo debo pedir a mis colaboradores. Debo pedirle a mi proveedor tecnológico de software, oye amigo, hoy estamos a 20 de junio, 15 de junio, 12 de junio hoy. Hágame el favor y me muestra su actualización. Cómo usted tiene sus bases para ley 2381, porque necesitamos liquidar pensión a partir de 1 de julio que se paga en agosto. Entonces necesito que me muestre la articulación de ese software. ¿Por qué? Porque Pila va a consultar las bases de datos nacionales. Va a establecer y el aportante, es decir, el empleado, es el único responsable para poder entregar el ACAI. ¿Qué más pasó en Pila? Modificó el campo 47. Hay que dejarlo en 0, que es el que hablaba de si había traslado entre entidades, porque recuerden ustedes que lo van a hacer automáticamente. Pila categoriza los aportes de acuerdo al IBC total de referencia. Va a tener en cuenta los multiaportes. Hay que tener en cuenta cualquier incidencia que haga variar la condición de tener acá o no. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Reitero, lo más seguro es tener grabado el ACAI. Hay que tener en cuenta los periodos inferiores a 30 días. Cosa importante, ¿qué pasa cuando yo hago una planilla N corrigiendo un periodo anterior? Un periodo anterior. Esto que ocurre en las compañías, no, que se me olvidó aumentarle el salario retroactivo. ¿Qué pasa con esas planillas N? Bueno, las planillas N posteriores al 1 de julio de 2025, Pila va a recalcular si hay componente complementario o no y va a pedir el ACAI si lo hay. Entonces, hay que tener en cuenta eso en las planillas N después del 1 de julio. Ahora hablemos aporte voluntario a pensión obligatoria, solo se lo va a permitir pasar a los que son régimen de transición, no hay obligación de los traslados,
hay que hacer cierres por nivel operativo, ya estoy hablando a nivel contable al interior de la compañía. Crean un espacio en pila para la licencia que quedó aprobada también en esto, que uno no entiende por qué esa licencia quedó ahí, porque estamos hablando de pensión y salió esto ahí como un metidito, que es que se crea la licencia para el cuidado de la niñez. Esto se creó 10 días hábiles que hay que darle a los colaboradores que tengan niños en una condición terminal. Entonces, eso crearon el espacio para en pila colocar eso. Y crearon el cotizante de un tercero que les había comentado, para mujeres que sean beneficiarias en salud y que vayan a estar aportando. Estableció también esta articulación con pila que todas aquellas personas que tengan tarifa del 26% en pensión, cuando hablamos de 26%, todos los que manejamos nóminas sabemos que es alto riesgo, alto riesgo. Entonces, eso va directamente a Colpensiones y no tiene acá. Los senadores de la República, que es con el 25.5%, van Coprecon, el CTI que va con el 35% va a Colpensiones y los aviadores también van a su entidad particular. Aquí les reitero de los que no hay obligados, no hay no obligados en pensión por edad a partir de julio 1 y estas personas hay que reportarlas en pila en cotizante tipo 3. Las personas con requisitos cumplidos y validados por la base de pila, cumplidos para pensión, van con cotizante tipo 4. Esto también es una variación porque antes se hacía en otra parte, ¿ok? Y por último, el pago de contratistas, que habíamos hablado allá, que cuando cuadre con mi contratista, que yo voy a pagar, que yo le voy a descontar, entonces, aquí está diciendo, usted lo puede hacer, ¿verdad? Usted la puede hacer en una planilla tipo Y. Y cuando tenga contratos superiores a un mes, riesgo 4 o 5, hay obligación de pago de la ARL. Hasta aquí, señores, esta conversación. Muchas gracias, doctora Luz. Tenemos acá 3 preguntas pendientes de Sí. respuesta. Si hay alguien más que de pronto tenga inquietudes, pueden compartir en el chat para ser resueltas en este momento. Si no hay hijos ni padres, ¿quién hereda? Ahí hay que irse al Código Civil. El Código Civil establece las direcciones de herencia, ¿verdad? No hay hijos, padres. No hay padres, hermanos. Y hasta ahí llega. Los hermanos podrían reclamar pensión. Entonces hay que irse al Código Civil. La siguiente pregunta es, si en este momento una mujer con más de 750 semanas hizo el traslado a Colpensiones, pero verificando sus semanas no aparecen todas, ¿qué debe hacer teniendo en cuenta esta entrada en vigencia del 1 de julio? A ella no la van a dejar en transición porque a pesar de que ella, según sus cuentas, tiene 750, pero en las bases de datos no está, lo primero que tiene que hacer es hacer un derecho a petición a la entidad donde ella está cotizando para que le resuelvan, esto y quede registrado que ella antes del 1 de julio está reclamando un error y después le toca dar una media discusión jurídica para que la dejen en transición, pero tiene que dejar inmediatamente el derecho a petición solicitando que le arreglen las semanas. Muchas gracias. También preguntan, ¿cómo operan para la suma de semanas el certificado CETIL? No sé qué es el CETIL, qué pena con ustedes, pero no tengo conocimiento al respecto. La siguiente pregunta es, ¿en qué caso se puede acceder a una pensión anticipada? ¿Cómo cambia respecto a la tradicional? Una pensión anticipada es cuando usted tiene menos de 1000 semanas.
y tiene una edad por encima, si es hombre de 57 años y si es mujer de 54, entonces dada la proyección que se hace, se esperaría que usted no va a cumplir, entonces entraría en cualquiera de los regímenes semicontributivo, de acuerdo a su caso, ¿verdad? Semicontributivo o pensión anticipada, eso tienen que estudiarle el caso del número de semanas exactas que tiene para ver dónde lo clasifican. Hay una cosa muy chévere ahora que se llama la doble asesoría. Usted se puede acercar a Colpensiones o cualquier entidad con su caso específico y se lo evalúan. Se lo evalúan porque hay obligación de hacerlo. La siguiente pregunta es en que nos recuerde en qué ley una mujer que le falten 3 años para pensionarse es intocable. Mire, yo le sugiero que es fácil de encontrarlo. Esto se llama protección reforzada por pensión. Usted escribe eso en Google y está en el Código Sustantivo de Trabajo. Eso no es ni siquiera un decreto, no es nada, está plasmado. Usted, una persona que falte 3 años para pensionarse, usted no puede despedirla porque se llama protección reforzada por pensión. La siguiente pregunta es, si un hombre está con 900 semanas en porvenir, tiene 35 años, ¿se puede cambiar a Colpensiones? Sí, señor. Claro, por supuesto, usted es régimen de transición y a usted le que le aplica la oportunidad de traslado. Usted le aplica eso que yo expliqué de oportunidad de traslados. Cuando usted tiene eh, las semanas, usted tiene solo 37 años, no tiene 52, pero la norma dice que para que usted tenga oportunidad de traslado en los 2 años siguientes, usted puede evaluar si se quiere ir a Colpensiones, vaya y dé la batalla, porque por eso es que esta ley está demandada, porque aquí ha habido una discriminación para una persona como usted. Porque va a tener derecho el que tiene 47 y 52 de traslado y usted que tiene 37, ¿por qué no? No, señor. Usted tiene el mismo derecho que el de 47 y 52. Entonces, como eso es discriminatorio, usted asesórese bien, haga su doble consulta y va y reclame su derecho, porque usted cumple el número de semanas para estar en transición. Y es entendible que la norma exija estar en régimen de transición para tener oportunidad de traslado, ¿verdad? Pero, pero no puede ser discriminatorio como de hecho está ahora mismo, que es para 47 y 52 años. Yo daría la pelea. Yo de usted doy la pelea. Listo. Y la última pregunta que tenemos es, ¿con cuánto tiempo se debe iniciar el proceso para solicitar la pensión? La norma aquí lo dice, tiene 6 meses para definir su pensión. Entonces, usted, si ya tiene todos los requisitos puestos, usted debe comenzar desde ahora porque la norma le da 6 meses para definir. Entonces yo empezaría lo antes posible. Listo. Nos acaba de llegar una última pregunta acá. Si siempre he sido trabajador, pero tengo un vacío en mi historia laboral y en ese momento tuve actividad económica como independiente, ¿puedo pagar ese tiempo con un cálculo actuarial para poder entrar en transición? No importa que no haya tenido nunca una afiliación como independiente. No, eso no importa. Haga eso. El problema es que le veo agotado el tiempo, amiguito o amiguita. Le veo agotado el tiempo porque el cierre total de eso es junio 30 para poder hacer eso que usted me está diciendo. Por supuesto que lo puede hacer.
Otra pregunta, si al momento de liquidar la pila y reviso con mi software tengo inconvenientes en la pila y el trabajador no me dio su ACAI, ¿hago caso y pago lo de la pila? No es que la pila no le va a dejar pasar el ACAI si usted no tiene ACAI. Es decir, todas las personas a julio primero van a tener el ACAI que necesitan, todas. Porque a las que necesitaban ACAI, la UGPP, si usted no lo pidió, lo puso. El problema está, el problema está en que el ACAI lo requiera para un empleado que originalmente no estaba clasificado como que necesitaba ACAI. La pila sencillamente no le va a procesar la pensión, no se la va a procesar. Entonces, por eso aquí hay que hacerle firmar al empleado porque el empleado no puede perjudicar al empleador porque el mismo empleado después va a decir, no me pagaron la salud, me enfermé, no sé qué, pero es que Pila no me deja pasar porque usted no me entregó una, un requisito para poder pasar. Estas son discusiones que se están teniendo ya directamente a nivel de gobierno y demás, porque esto se va a presentar un problema serio. Es decir, porque Pila dice que no va a dejar pasar y de este lado, los empresarios dicen, ¿y qué hago si el empleado no me lo da? Entonces, otórgueme la posibilidad de yo escogerlo, ¿sí o no? De yo escogerlo. Y con eso yo salgo adelante y dice, no, 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 el ACAI de escogencia del empleado. Vamos a ver qué pasa cuando esto entre en vigencia. No hay más preguntas hasta ahora, Listo. doctora Luz. Bueno, yo quiero agradecerles mucho su paciencia, su consideración y espero que les haya sido de utilidad y que haya sido claro este encuentro entre nosotros y espero verme con ustedes en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Como les indiqué al inicio, la presentación y la grabación van a quedar publicadas en nuestra página web. Entonces, esperen próximamente la notificación. Muchas gracias a todos.